Bien, buenos días. Efectivamente, en primer término, saludar también a todo el público que nos escucha, que nos está viendo de las redes sociales, etcétera. Esperamos pues de que este programa sea interesante para todos ustedes. Y de primera mano responderemos a la pregunta, conceptualmente pues la democracia, incluso etimológicamente, viene de la palabra demos y kratos, palabras griegas, que demos significa pueblo y kratos significa gobierno. En otras palabras, gobierno del pueblo, puntualmente. Pero antes de profundizar con el tema, Matías, Gina y nuestro público oyente y televidente, yo quisiera tratar primero las formas de gobierno a nivel de la historia de la humanidad. Y incluso tomando en cuenta a varios autores, filósofos, científicos que han estudiado profundamente estos temas. Es así, por ejemplo, uno de los grandes intelectuales que tuvo Grecia, como por ejemplo Heródoto, que es considerado también como el padre de la historia, él decía que hay tres formas de gobierno. Una de las formas de gobierno, por supuesto, para él es la democracia, la otra forma es la oligarquía y finalmente la monarquía, tomando también en consideración la cantidad de personas que puedan participar en los gobiernos. Claro está que la monarquía es el gobierno de una sola persona o del rey, la oligarquía, gobierno de pocas personas, y la democracia, el gobierno de muchos o gobierno del pueblo. También tenemos las formas de gobierno propuestos, por ejemplo, por Platón. Platón consideraba que había 6 formas de gobierno. Uno de ellos es la timocracia, la oligarquía, la aristocracia, la monarquía misma y finalmente la democracia. Por ejemplo, la timocracia. ¿Por qué timocracia? Dices el gobierno del temor, ¿no? Los que gobiernan con este temor, ¿qué es lo que temen? Temen, dice, a que las personas más preparadas de la sociedad, las personas académicas, intelectuales, filósofos, científicos, gobiernen a esta sociedad. Y entonces está compuesto por personas con muchos vicios, por decirlo así, y por lo tanto propugnan, más están abocados a la guerra que a la paz, más están abocados a los conflictos que al progreso social, al progreso económico, etc. En tanto, la oligarquía, que se basa en la riqueza, es decir, las personas que tienen una buena cantidad de recursos económicos son los que toman el poder político, gobiernan a las sociedades. La democracia ya se sobreentiende, la aristocracia, que es un gobierno más o menos de tipo democrático, pero con la diferencia de que esta aristocracia va a ser se va a diferenciar de la democracia, puesto que los que van a gobernar también son una élite intelectual, una élite académica, una élite económica, pero basándose en el interés general. Eso es lo importante, ¿no? Basándose en el interés general. Y también tenemos la monarquía, etc. Y así sucesivamente podríamos seguir analizando las formas de gobierno propuestas por diferentes autores. Me viene a la mente, por ejemplo, las formas de gobierno propuestas por Aristóteles. Aristóteles decía que también efectivamente hay 6 formas de gobierno, pero esas formas de gobierno, 3 de ellas son gobiernos puros y los otros 3 son gobiernos impuros. ¿Cuál es la diferencia entre un gobierno puro y otro gobierno impuro? Que los gobiernos puros, dice, son gobiernos que se dedican al interés general, al interés de la colectividad, al interés de la sociedad, en tanto que los gobiernos impuros son gobiernos que gobiernan para los intereses personales, para los intereses de unos cuantos, para los intereses de unos pocos, y entonces se trastoca. Y esencialmente, ¿cuáles serían esos gobiernos puros? Los gobiernos puros sería para Aristóteles la república,
la monarquía y la aristocracia, en tanto que la oligarquía, en tanto que la tiranía, en tanto que tal vez la timocracia son gobiernos, reitero, que tienen una dirección, una base de poder gobernar solo para unos cuantos o para unos pocos. Podríamos continuar así, la propuesta, por ejemplo, de Montesquieu. Montesquieu es uno de los filósofos y científicos más importantes que ha tenido el mundo moderno, y él, aparte de haber propuesto la división de poderes en un Estado, por ejemplo, proponía que hay 3 tipos de gobierno para él. Él decía que en la historia de la humanidad ha habido 3 gobiernos fundamentales. ¿Cuáles son? La república, la monarquía y el despotismo, decía él, ¿no? El principio, por ejemplo, de la república es, por ejemplo, la virtud, en tanto que el principio de la monarquía es el honor, en tanto que el principio de la tiranía es el temor, ¿no? Es el temor. Y de ahí mismo también nos hace una explicación Montesquieu, señala que un gobierno republicano es un gobierno que efectivamente donde se practica la democracia en algunas ocasiones y en otras ocasiones la aristocracia, ¿no? Es decir, la república, ¿por qué república? ¿No? República etimológicamente incluso viene de res que significa cosa, y público que viene del pueblo, es decir, la cosa del pueblo, la cosa de la sociedad, la cosa del Estado. Esta cosa del Estado, estos bienes del Estado, ¿quién gobierna? El pueblo. ¿Para quién? Para el pueblo, ¿no? Y entonces, cuando este gobierno prácticamente está en manos, la soberanía, el poder está en manos del pueblo en forma absoluta, se llama democracia. Si es que está en manos de una parte del pueblo, se llama la aristocracia. La monarquía ya lo sabemos, que es el gobierno de una sola persona, el gobierno del rey, pero respetando las leyes, respetando las normas jurídicas, respetando también el interés general. En tanto que el despotismo es el gobierno también de una persona, pero sin respetar las leyes, sin respetar el interés general, el interés de la colectividad, el interés de la sociedad. Por lo tanto, se gobierna bajo la voluntad y los caprichos del tirano, bajo los caprichos del déspota. Sí, qué bueno que acabas de tocar de que la democracia apareció en las islas cretenses, decías. Efectivamente, estamos hablando más o menos en la actualidad de Grecia, ¿no? De Grecia, parte de Turquía, parte de Irán, etcétera, donde se desarrolló al principio efectivamente la cultura cretense y luego se convirtió, se amalgamó en una gran cultura, prácticamente la cultura madre de nuestra cultura, valga la redundancia, madre de la cultura occidental de hoy en día. Y entonces, una vez que se consolidó Grecia, efectivamente ahí se desarrollaron personajes, filósofos tan importantes como Platón, Aristóteles, que son los autores que han escrito y han desarrollado, han investigado este tema, y hasta hoy en día sus legados permanecen. Pero ellos como estudiosos, pero como práctica política, se dio pues en Grecia lo que es la democracia, como gobierno del pueblo. Pero ojo, no significa gobierno del pueblo tal como ahorita podríamos más o menos imaginarnos y se puede concretar hoy en día, no. En ese tiempo estábamos hablando democracia, pero solamente el gobierno de los ciudadanos. ¿Qué implica ello?
implica que en Grecia no todas las personas eran ciudadanos, eran Exacto. una parte mínima eran los ciudadanos. La mayoría de las personas eran, por ejemplo, esclavos, una partecita serían siervos, los niños, las mujeres no estaban considerados dentro de la ciudadanía, etcétera. En ese sentido, pues, por ejemplo, hubo un gobernante y filósofo al mismo tiempo, Solón, estableció lo que se llaman las asambleas populares. Estas asambleas populares reunía a todos los ciudadanos en la plaza pública, ¿no? ¿Para qué? Para poder, por ejemplo, discutir los temas más importantes de la ciudad. ¿De qué ciudad estamos hablando? De la ciudad de Atenas, fundamentalmente. Y entonces acá se decidía qué grandes obras públicas se tenían que realizar, quiénes tendrían que ser las autoridades más importantes, cuándo y cómo se tendrían que hacer las cosas, cuáles son las normas sociales y las normas jurídicas que hay que tener, etcétera, etcétera. Solo que, si bien es cierto que los ciudadanos reunidos en la Asamblea Popular, reunidos en la plaza pública, tenían este derecho de participación mediante la palabra, pero solamente eso, puesto que no todos podían tener ese derecho de ser elegidos en los cargos públicos, en las magistraturas. Los que tenían este derecho eran esencialmente los ciudadanos con mayor poder económico. Los que no tenían poder económico solamente participaban con su palabra y con su voto, ¿no? Y entonces, pero ya finalizando más o menos el siglo V antes de Cristo, tenemos que la democracia se consolida un poquito más. Hubo un gobernante, se llamaba Clístenes. Clístenes lo cambió de alguna manera, eso lo que había comenzado Solón. En otras palabras, de que el pueblo participa en los asuntos públicos, pero ya no como en la época de Solón, solamente son elegidos en los cargos públicos las personas más adineradas, sino no importa que no sean adineradas, lo importante es que tengan ese interés de servir a la comunidad, esa preparación en cuanto a la administración de los asuntos del Estado, etcétera. Y entonces ahí diríamos que empieza la verdadera democracia, entre comillas, reitero, de la antigüedad, de la Grecia clásica y particularmente en Atenas. Cuando Atenas y toda la cultura griega prácticamente entra en crisis por la hegemonía ya de otro pueblo, de otra cultura vecina como es Macedonia, con Filipo II y con su hijo Alejandro Magno, etcétera, pues ya se corta esa democracia y usted sabe, pues nuestro público oyente también sabe de que es cambiado por otro sistema. ¿Cuál es el otro sistema? El imperio, ¿no? El imperio macedónico liderado, reitero, por Alejandro Magno. Pero también Alejandro Magno y el imperio macedónico fue entrando en crisis y surgió otra cultura, otra sociedad de mucha importancia en Europa, en el Mediterráneo, digamos, que es la cultura romana, ¿no? Y la cultura romana misma va a pasar pues por etapas. Primero en Roma se aplicó lo que se llama la forma de gobierno monárquico, el gobierno del rey. Posteriormente se entró a la república y por lo tanto a la democracia, también en sus tiempos, con ciertas estrategias, digamos así, y finalmente el imperio. Me gustaría que podríamos hablar también un poquito de la República Romana, porque es bueno saber de cómo ha ido evolucionando pues estos conceptos, estas prácticas políticas que hoy en día nos parece tan natural, aunque ya de antemano podríamos decir a nuestro público, la democracia que hoy en día se practica en el mundo y en el Perú es un sistema tan interesante siempre y cuando pues sea una democracia real, una democracia que esté al servicio de la colectividad tal como estamos diciendo, pero
Hoy en día vemos que nuestra democracia se está convirtiendo en una oligarquía, y más que oligarquía, Matías, yo pienso que hoy en día ya no podríamos decir, como dicen los jóvenes en sus cantos populares, en las marchas y en las manifestaciones, en las protestas, ya no es democracia, sino es una cleptocracia. La cleptomanía está ganando a la democracia, y eso es muy peligroso, porque al final el pueblo que dice, pero, o sea, cleptocracia, es decir, el gobierno de los ladrones. ¿Hasta cuándo vamos a soportar al gobierno de los ladrones? Y entonces, pues, las sociedades entran en crisis, en revoluciones. Si bien es cierto que las revoluciones son importantes, cambian a las sociedades, pero no siempre es para bien, sino también es para mal. La sociedad romana, pues, se fundó más o menos por los años 750, y durante 250 años, hasta el año 500, la forma de gobierno que se concretó en Roma fue el gobierno monárquico. Sin embargo, este gobierno monárquico también fue entrando en crisis, porque la monarquía al final se convertía en tiranía, se convertía en despotismo, en arbitrariedad, y eso no era bueno para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo de la economía, para el desarrollo de la política. Frente a ello, el pueblo romano, los intelectuales y los administradores del Estado en ese entonces, pues dijeron: no, esto es fuente de atraso y tenemos que cambiarlo por otra forma de gobierno, por el gobierno republicano. Y entonces este gobierno republicano, pues, fue evolucionando también de a pocos. Por ejemplo, en el año 450 antes de nuestra era, o antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo, en Roma se aprobó lo que se llama la ley de las 12 tablas. ¿Qué significa? ¿Qué se entiende por la ley de las 12 tablas? Significa, en primer término, que en Roma había, digamos, 3 clases sociales fundamentales. Una clase social fundamental era los patricios, otros los plebeyos y otros los esclavos. Los que estaban de alguna manera inmiscuidos en los asuntos del Estado eran los plebeyos y los patricios, no los esclavos. Los esclavos, igual que en Grecia, estaban excluidos totalmente de la vida política, de la vida social. Y entonces, en la ley de las 12 tablas, se aprueba la igualdad de los patricios y de los plebeos. El plebeo como un ciudadano, como parte del pueblo, ¿no? Pero no se trataba de una igualdad, igualdad en todo orden de cosas. Se trataba de una igualdad ante la justicia. Lo que hoy en día en el derecho occidental y en el derecho peruano conocemos como, por ejemplo, la igualdad ante la ley, ¿no? Y entonces eso se aprobó, por ejemplo, reitero, en la ley de las 12 tablas, que ya era importante, porque de lo contrario, antes de la aprobación de esta ley, habían arbitrariedades fundamentales, discriminaciones de que el patricio, pues, cometía cualquier delito y las penas, las sanciones que se le imponían eran penas mínimas, en tanto que el plebeo, por decirlo, por robar un pan, podía tener, pues, penas severísimas. Y entonces, cuando se decreta esta igualdad ante la justicia, igualdad ante la ley, pues de alguna manera incluso disminuyen las penas y todo ello, por un lado. Pero por otro lado, los plebeyos, el pueblo, fue ganando un conjunto de derechos. ¿Qué derechos, por ejemplo? Fueron ganando el derecho de obtener tierras, de obtener propiedades, por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso de que la población en algún momento, con tanta fuerza, con tanta cantidad y con tanta energía que ejercían en estas asambleas, en la vida política, lograron, por ejemplo, que se cambie otras normas. ¿Qué norma se cambió? De que los plebeos
no solamente sean votantes, sino ejerzan altas magistraturas. Altas magistraturas como, por ejemplo, ser el representante máximo de dicha sociedad. Es decir, el pueblo logra eso, solo que la otra parte, los patricios, pues ponen un pare, por decirlo a eso. Se inventan la figura de los llamados censores. ¿Quiénes eran los censores? Los censores eran los exgobernantes que ahora, que ya no están ahí como gobernantes, pero se convierten en censores. ¿Para qué? Para censar a la población, para censar a los ciudadanos. Y entonces declaraban, a algunos ciudadanos los declaraban ciudadanos morales y a otros los declaraban ciudadanos inmorales. A quienes los declaraban ciudadanos morales, los declaraban a los patricios, y en tanto a los plebeyos, no a todos, pero a una parte, a los que consideraban que eran líderes y que eran las personas con posibilidades de acceder a los cargos, a las altas magistraturas, los declaraban inmorales. Claro está, con la intención neta de poder excluirles de la vida política a aquellas personas. Pero habían también patricios, si bien es cierto que venían de esa cuna de la élite, pero al mismo tiempo no solamente pensaban en favorecer los intereses de la clase dominante, como eran los patricios, sino también los intereses de los plebeyos. Me refiero, por ejemplo, a Tiberio, ¿no? Me refiero a Craso, me refiero a algunas personalidades tan importantes que aprobaron unas leyes, por ejemplo, una reforma, se llamó la reforma agraria, y a través de esta reforma agraria, pues los plebeyos podían ya ser, como dije al principio, propietarios de tierras. Sin embargo, los patricios no los toleraron e incluso asesinaron a estas personas que proponían estos cambios. Hubo una ley, se llamaba la ley fragmentaria, y a través de esta ley el Estado tenía la posibilidad de poder comprar trigo, ¿no? Y una vez acumulado en los almacenes, el Estado también podía vender a los plebeyos y a todos los ciudadanos, pero a precios menores. Igual todo eso no fue bien recibido, y una vez más esta república, que tuvo ciertos baches, se convirtió en algún momento en tiranía. Ya estamos hablando de los años 100 más o menos, con el gobierno autoritario de Sila, por ejemplo. Hasta que llegó el año 79 antes de Cristo, dijeron no, nunca más un tirano en nuestra sociedad, y entonces conformaron lo que se llaman los triunviratos. Estos triunviratos, el primer triunvirato estuvo conformado, por ejemplo, por Pompeo, estuvo conformado por Julio César, por Craso, hasta que ellos también empezaron a luchar entre ellos mismos, y se produjo por el año 44 antes de Cristo el asesinato, la muerte de Julio César. En el mismo Senado lo mataron, y entonces se conformó el segundo triunvirato. El segundo triunvirato ya terminó acá. Por ejemplo, estuvo conformado por Octavio, ¿no? Por Marco Antonio, fundamentalmente, y entre ellos también empezaron a tener guerras, conflictos, y el año 31 se produjo la batalla decisiva por la supremacía del poder, y ganó en esta guerra, en esta batalla, se llama la batalla de Actium o Accio, en el año 31 antes de Cristo, gana pues Octavio, y ahí, diríamos entre los años 31, 30, 29 más exactamente, pues Octavio liquida lo que es la república y se convierte él en emperador, y por lo tanto la sociedad en imperio, y ahí fenece lo que diríamos la república. Más o menos eso es la historia sintética del desarrollo de la república y de la democracia en la Roma antigua. Posteriormente, pues, estos conceptos, estas ideas, estas prácticas políticas fueron trasladándose a las otras sociedades europeas y finalmente al mundo entero. Hay dos hasta tres tipos, diría yo, de democracias.
democracia representativa, democracia directa, democracia popular. La democracia directa y la democracia popular efectivamente se podían concretar en las sociedades antiguas porque eran sociedades pequeñas, sociedades conformadas por 30.000, 50.000, 100.000 personas, a lo mucho en Grecia, que eran como 350.000 personas. Disculpe, pero de esas 350.000 personas, los ciudadanos que ejercían la democracia eran pues 30.000, 40.000 personas. Reunir seguramente a 30.000, 40.000 personas era relativamente fácil. Claro, para ello construían las grandes plazas públicas, los grandes circos, etc. Sin embargo, hoy en día que las sociedades estamos entre 10 millones, 100 millones, 1.500 millones en China, es casi imposible, obviamente, poder ejercer ese tipo de democracia. Materialmente, logísticamente, es imposible. Producto de ello, se pudo, la teoría política, la ciencia política, pudo descubrir el concepto de la democracia representativa. Pero la misma democracia representativa en el mundo de hoy se ejerce de diferentes maneras. No hay una democracia representativa única. Uno es lo que conocemos hoy en día casi en todos los países del mundo, incluido el Perú, donde que todos ya felizmente ahora sí somos considerados ciudadanos sin importar nuestro grado de educación, sin importar la cantidad de recursos que tengamos ni nada por el estilo, y en consecuencia todos podemos ejercer derechos políticos. ¿Cuáles son nuestros derechos políticos? El derecho de elegir y ser elegidos, ¿no? ¿Bajo qué modalidad? Bajo la modalidad del voto directo, del voto universal, secreto y obligatorio. Pero hay otras sociedades, como por ejemplo China, se ejerce la democracia representativa, pero no es a través del voto universal, sino es a través de representaciones en asambleas populares. Me explico. A ver, un barrio se reúne, porque un barrio es pequeño, o incluso diríamos una cuadra. Una cuadra se reúne con todos los vecinos y los vecinos eligen a su representante. Estos representantes de las cuadras se reúnen en una asamblea del barrio y los barrios empiezan a tener sus representantes. Acá en Huaraz, por ejemplo, La Soledad tendría un representante, Centenario tendría un representante, etcétera, etcétera. Estos representantes de los barrios van a una reunión del distrito y los distritos tienen sus representantes. Y así sucesivamente, a nivel provincial, a nivel departamental y a nivel nacional. Obviamente los representantes del distrito, que ya serían unos cuantos representantes, ellos serían las nuevas autoridades ediles, ¿no? O las nuevas autoridades provinciales, en el caso ya superior al distrital. Y los que llegan a ser representantes nacionales son las personas que van a conformar, por ejemplo, el Congreso de la República. Y de ese Congreso va a salir el representante máximo, que es el presidente de la República. Mire, ¿se da cuenta? Igual sigue siendo representación, pero es otra forma de elegir a esa representación. Sí, Jara, termino acá. Lo que no importa, yo pienso tanto las formas de elección. Lo que importa es que aquellos representantes de verdad nos representan, o representan a qué, o qué intereses. Eso creo que es el punto más gravitante del análisis, que ojalá podamos poco a poco ir concientizándonos, porque definitivamente a nuestro público que nos está escuchando y nos está viendo, tenemos que reiterarle 1000 veces de que, tal como dijo la doctora Gina, de que no podemos elegir a cualquier persona porque un medio de comunicación nos lo dijo, porque una publicidad, un canal de televisión, los periódicos, sino realmente informarnos
buscar en las redes, buscar tantas fuentes de información que hay hoy en día para ver qué antecedentes tiene esa persona, qué trayectoria tiene esa persona, qué tanto está su preparación intelectual.